Bueno, seguimos con el tema de soportes y resistencias. Vamos a ver cuántos tipos de soportes y resistencias miro yo y, y voy a detallarlos poco a poco, ¿vale? Para que veáis cuáles son importantes. Recordad que lo primero que tenemos que mirar es una tendencia. En este caso he cogido este valor porque fijaros que es un valor que no para de subir, ¿vale? A veces con más verticalidad, a veces con menos, dependiendo. Y vamos a ver, por ejemplo, soportes y resistencias eh, que veamos, ¿vale? A simple vista tenemos un soporte aquí, ¿vale? Como siempre, tenemos un impacto, dos impactos, tres impactos, cuatro impactos, ¿vale? Esto sería un soporte. Por la parte de arriba tenemos esto, ¿vale? Lo podéis marcar con un círculo, podéis marcar con una línea, como queráis, ¿vale? Esto sería un soporte y esto sería una resistencia. Esto es un lateral. Fijaros que esto es un lateral, ¿vale? Pequeño, pero es un lateral. Tenemos un impacto, dos impactos, tres impactos y luego por la parte de abajo pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Fijaros que aquí volvemos a tener otro, ¿vale? Tenemos un impacto, dos impactos, tres impactos y por la parte de abajo pues lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Un pequeño lateral. Vamos a tener resistencias o soportes en zona de máximos históricos, recordaros. Esto es un máximo histórico, ¿vale? Hasta ese momento no había ningún precio superior, ¿vale? Por lo tanto, cada máximo nuevo que haga va a ser una zona importante, ¿vale? Esto sería un máximo, esto sería un máximo, esto sería un máximo, ahora explicaré por qué, esto sería un máximo, esto sería un máximo, ¿vale? Toda ruptura de máximos históricos, máximos históricos es que nunca ha estado más caro, es una zona de resistencia, ¿vale? Así que todas estas zonas, cada vez que se rompe un máximo histórico, estaríamos hablando de zonas importantes, ¿vale? Todo esto son zonas importantes, ¿vale? Máximos históricos también son zonas de resistencia. Cuando más adelante veamos lo que es el indicador de la media móvil, que es esta línea verde que acabo de colocar, también fijaros que es una zona de soporte, donde el precio soporta. Fijaros, estamos en una tendencia alcista, el precio toca la media y aguanta, va hacia arriba. Toca la media, va hacia arriba. Toca la media, va hacia arriba. Toca la media, va hacia arriba, ¿vale? Y si es por la parte de abajo, pues podría ser similar, ¿vale? Fijaros como la media de 20 periodos, que luego ya hablaremos de ella, es un indicador que nos marca también una zona de soporte. Nosotros nos vamos a fijar sobre todo en soportes con la media, porque nosotros lo que queremos es que suba, ¿vale? Si fuera al revés, pues tendríamos que mirar que la media se pone de color rojo cuando estamos en una tendencia bajista, ¿vale? Todo esto lo veremos cuando trabajemos la media de 20. Simplemente quedaros con que la media también es una zona de soporte, ¿vale? Si os fijáis, los números importantes, como pueden ser el 100, el 1000, el 500, el 50, dependiendo, también suelen ser zonas importantes. Fijaros que aquí tenemos el 1000, ¿vale? El 1000, fijaros como aquí, esto es el 1000 y fijaros como el precio psicológicamente también es una zona de soporte y de resistencia, ¿vale? Fijaros aquí en el 500, como el 500 también es una zona donde el precio aguanta, ¿vale? Fijaros como esta zona es de 500 y también es una zona de resistencia, ¿vale? Pueden ser siempre números importantes, no tiene por qué, pero pueden serlo, ¿vale? Fijaros aquí tenemos el 700, que es una zona de soporte, ¿vale? Fijaros como el 800 también es una zona de soporte, ¿vale? En este caso estamos hablando de esta acción en concreto. Si es otra acción, pues a lo mejor será el 50, el 80, el 200, pueden ser zonas psicológicas también, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que los soportes y las resistencias pueden ser horizontales. Fijaros en esta, podemos encontrar zonas como esta, ¿vale?
Esto también sería una resistencia. En este caso es una resistencia con máximos y con mínimos, ¿vale? Formando un triángulo, ¿vale? Esto de aquí, fijaros que juntando los máximos, cada vez que toca esos máximos a la baja, el precio cae hasta que llega un momento en el que tiene que romper, porque si no el triángulo ya se deshace. Y por la parte de abajo, ¿cuándo empezamos a ver eso? Cuando tenemos el tercer impacto, ¿vale? El primero y el segundo los juntamos y el tercero, cuarto, quinto y sucesivamente, pues son zonas donde el precio resiste o soporta, ¿vale? Por lo tanto, tenemos resistencias también, aparte de las horizontales, tenemos también verticales, ¿vale? Esas son zonas importantes, ¿vale? Más o menos estas serían las más importantes y las que vamos a trabajar. Resistencias verticales, resistencias, como hemos dicho antes, horizontales, ¿vale? Que normalmente lo que crean son laterales, fijaros, ¿vale? Normalmente crean laterales porque crean resistencias y soportes, pero no tiene por qué, simplemente con que aguante solo por arriba son resistencias y con que solo aguanten por abajo son soportes, y no tiene por qué ser siempre un lateral, pero bueno, normalmente suele pasar. Tenemos resistencias y soportes con números importantes, como puede ser el 1000 en este caso, el 500, o pueden ser también máximos históricos, ¿vale? Cada vez que hay un máximo histórico es un punto donde se crea una inflexión, ¿vale? Fijaros que el precio llega aquí, esto era un máximo, ¿vale? Aguanta y cuando rompe este máximo es importante. Cuando rompa este máximo de aquí también será importante, ¿vale? Y así sucesivamente. Los máximos históricos suelen ser puntos importantes. Por lo tanto, los 4 puntos, las 4 soportes y resistencias que nosotros vamos a tener en cuenta van a ser los horizontales, los verticales, los números redondos y los máximos históricos, ¿vale? Importante, sobre todo, lo que hemos visto en capítulos anteriores es saber marcar las zonas de soporte y resistencia. Vuelvo a repetir que para que una resistencia sea importante, por ejemplo aquí, tenéis que fijaros en que haga un mínimo, ¿vale? Acordaros. Por ejemplo, tenemos un impulso desde aquí. Tenemos, bueno, vamos a coger por ejemplo, fijaros aquí, ¿vale? Tenemos un impulso hacia arriba, ¿vale? Lo voy a agrandar para que lo veáis. Cojo desde aquí, este es el impulso, ¿vale? Fijaros cómo tenemos este mínimo superior, este mínimo superior, este mínimo superior, este mínimo superior, y de repente este mínimo es inferior a este. Pues este punto es un punto a batir, ¿vale? Este punto es un punto a batir. ¿Cómo marco yo la resistencia? El último cierre, que es esta vela verde, y su máximo, que en este caso cojo la cajetita roja. Fijaros que cuando el precio hace esto, ¿vale? Y cae, el precio regresa al punto este y no logra superarlo, ¿vale? Y luego vuelve a caer, vuelve a subir, vuelve a caer, pero se queda ahí estancado, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos ruptura. La ruptura se hace así, fijaros, hasta aquí. ¿Por qué? Porque tenemos mínimo, mínimo superior, mínimo superior, mínimo superior, mínimo superior, mínimo inferior al siguiente. Por lo tanto, cojo y marco esta zona como una zona de máximos históricos. Esta zona es una zona de máximos históricos. Pensar que este valor está más caro que nunca, ¿vale? Ya hablaremos también en otro episodio de los máximos históricos. Aquí entonces hay que marcar esa zona como zona importante, ¿vale? Fijaros que esto hace así, hace un mínimo inferior y de repente vuelve a subir, ¿vale? Fijaros cómo hace esto, ¿vale? Tenemos mínimo, mínimo superior, mínimo superior, mínimo superior, mínimo inferior, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que coger y marcar el cierre de esta vela y el máximo, que en este caso sería por aquí, ¿vale? Fijaros cómo el precio hace esto, cae y vuelve a subir, ¿vale? Y aquí vuelve a hacer otro mínimo inferior, ¿vale? Por lo tanto, esta zona queda descartada porque allá hay una zona superior,
¿vale? Y lo vamos a poner así, ¿vale? Volvemos a subir, fijaros como desde aquí, ahora seguimos haciendo mínimo, mínimo, llegamos aquí, aguanta el precio, ¿vale? Aguanta el precio, hace este movimiento a la baja, mínimo inferior, y vuelve a hacer esto, ¿vale? Ahora ya esto queda descartado, esta resistencia queda descartada, la tenemos que subir aquí arriba, ¿vale? Ahí. Esta sería la siguiente. ¿Cuándo la rompe? Aquí. A ver si lo puedo poner. Aquí. ¿Vale? Mínimo, 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 mínimo. La siguiente. Aquí. Aquí vuelve a hacer un mínimo a la baja. Por lo tanto, esto hace esto. Y aquí cae a la baja. ¿Vale? Y desde aquí inicia otra ruptura al alza, que es donde estamos ahora. ¿Vale? Y así es como se van marcando las resistencias nuevas. Siempre tenemos que hacer mínimo, 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 hasta que tengamos un mínimo inferior. Cuando tenemos un mínimo inferior, marcamos esa zona. Recordamos que una resistencia necesita dos impactos, si no, simplemente es la superación de un máximo anterior. ¿Vale? Por ejemplo, aquí es una resistencia porque tenemos un impacto, dos impactos, tres impactos. ¿Vale? Pero voy a borrar esta zona de aquí. A ver, esta zona de aquí, por ejemplo, aquí teníamos un máximo anterior. Esto es un máximo solamente, ¿vale? Esto es un máximo solamente porque solo hay una vez, ¿vale? Esto de aquí, superamos, llega, cae y rápidamente superamos, ¿vale? Así que diferenciar entre lo que es una resistencia, que necesitamos dos impactos para que sea un lateral, ¿de acuerdo? Una cosa es una resistencia y otra cosa un lateral, ¿vale? Un lateral necesita más de dos impactos por la parte de arriba y por la parte de abajo. Y una resistencia simplemente es superación del máximo anterior, ¿vale? Espero que quede claro, más o menos, sobre todo practicar, ir buscando valores, ¿vale? Por ejemplo, cogéis este valor, un valor concreto y ir marcando. Por ejemplo, este valor vemos que la tendencia es claramente alcista, ¿vale? A simple vista, ¿qué veo? Pues mira, aquí veo un lateral, ¿vale? Veo un lateral por la... perdón, sí, un lateral, fijaros. ¿Vale? ¿Por qué es un lateral? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces por la parte de arriba y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 por la parte de abajo. Fijaros como el precio aquí se queda estancado. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo vemos? Vuelve a pasar aquí arriba. Tengo un impacto por la parte de arriba, varios impactos por la parte de arriba, varios por la parte de abajo. Un lateral, en este caso más pequeño, pero tengo impactos por arriba y impactos por abajo, ¿vale? Y así sucesivamente, cuando veamos uno que puede ser, en este caso, de máximos a la baja, fijaros cómo también. Junto. Luego ya más adelante veremos por qué son importantes, ¿vale? Pero ahora simplemente deberíais saber hacer esto, ¿vale? Por abajo, por arriba, por abajo. Esto es una resistencia y esto es un soporte, ¿vale? Y así sucesivamente, chicos, ¿vale? Ahora este sería el siguiente máximo, este es el máximo histórico, hasta este punto es la zona más cara de todas. Fijaros que ahora mismo aquí tenemos ya un lateral también, ¿vale? Porque tenemos un impacto por aquí, otro impacto por aquí y por la parte de arriba tenemos esto, ¿vale? Todo esto son impactos, ¿vale? Así que ahora mismo tendremos también una zona de lateral dentro de esta acción. Fijaros, una parada, ¿vale? Podríamos coger incluso esto y agrandarlo así para coger más. Al final necesitamos superación, ¿vale? Espero que haya quedado claro, ¿vale? Porque ya pasaremos directamente a otro nuevo bloque.